Eso de ahí abajo a la derecha parece un oso. Una muy grande. Vale. Ahora sí que hay riesgo de que salga, ¿vale? Cualquier oso en el camino. Esto. Intermitente. Es que pares, ¿vale? No me ves ahí parado. Bueno. Es completamente de noche. Y estamos yendo al mismo punto del río de ayer. Porque bueno, los osos son animales de bastante actividad nocturna. Y bueno, vamos a montar ahí el chiringuito. No sé si lo habéis podido ver bien, pero se me ha jodido la suela de una bota. Día 3 y estamos aquí plantados. Esperando a cualquier cosa que se aparezca. Hemos plantado otra vez la cámara en el primer punto de observación del primer día, de la primera parte, nada más aterrizar aquí en los Cárpatos. Y bueno, aquí lo tenemos. Este puntito marroncito de aquí. Una hembra de ciervo. Seguimos en nuestra búsqueda incesante del oso. Y bueno, yo tengo muy buenas vibraciones para que acabemos encontrando el oso, que al final de lo que se trata es de no perder la esperanza, de levantarte muy pronto, de tener la fuerza de voluntad para eso, para levantarte a las 3:30, a las 4, para aprovechar las primeras horas del día, las primeras luces del día, que siempre son clave. Y nada, y seguro que así llega todo. Son las 3:30 y volvemos al ruedo. Y esto empieza a ser cada día más jodido, pero bueno. Bueno, gente, ya nos hemos puesto el pasamontañas. Eso quiere decir que estamos cerca o estamos en una zona donde pueden haber animales y hay que pasar lo máximo desapercibido. Estamos bajando ahora por un monte y
decir que allí ha habido un buen follón esta noche pasada. Queda poquito para acabar la aventura de los Cárpatos, nos quedan unas 24 o 36 horas aproximadamente y vamos a hacer pues un breve resumen de las impresiones que me está causando pues este viaje, porque es el primer viaje que hago pues de fauna europea. Y bueno, esto no tiene nada que ver, como ya os dije en la introducción del vídeo, con África. Aquí pues te lo tienes que currar, vamos, ni punto de comparación. En África pues bueno, pues te lo tienes que currar para algún animal en concreto, como es el leopardo, como es el rinoceronte negro, que son animales pues muy esquivos, como es el perro salvaje. Pero lo demás, vamos, si conduces tú mismo, pues ves de todo, incluso leones, ¿ves? O sea, es relativamente fácil ver leones. Aquí no. Aquí, pues, como os vuelvo a decir, como dije en la introducción, pues es madrugar muchísimo. Tenéis que tener en cuenta pues que aquí pues se hace de día a las 4:30, por lo tanto, y a veces tardamos una hora en llegar al punto donde pues el rastreador cree que van a pasar por ahí los animales. Entonces te levantas a las 3, caminas mucho, llueve, te sientas en el suelo mojado, incómodo, pero la adrenalina es brutal. Y el hecho de decir, hostia, me lo estoy currando, ¿sabes? Estoy aquí en una esquinita con el pasamontañas que parece ser aquí un terrorista ucraniano, que estamos en la frontera con Ucrania prácticamente, ¿sabes? Y estás haciendo pues 1, 2, incluso 3 horas de espera y tienes ese momento de gloria, que pasa por ahí el animal o los animales o la manada y a veces incluso pues se para ahí a curiosear. Pues ese momento de gloria pues es incomparable. O sea, vale la pena pues el tener la cara de hecho polvo que tengo ahora mismo, valorar pues el esfuerzo que hacen los rastreadores, pues, porque la gente como yo pues tengamos esos minutitos de gloria y disfrutemos pues de todo esto, en lo cual no sé cuánto va a durar, pero bueno, al parecer la zona de los Cárpatos pues está bastante intacta, pero es como todo, a la que se empieza a correr la voz y tal, pues pueden venir aquí 4 capullos y destruir esto. No tiene pinta, pero no voy a ser yo el que llame al mal tiempo. Vamos a quemar los últimos cartuchos que nos quedan de la mejor forma posible. Woda już czysta. Nie było. Opa. Pues este es el height aquí. Aquí es donde se supone que tendrán que venir los osos. ¡Yépala! Incluso tenemos un lavabo aquí. Aquí tenemos unos colchoncitos, saco de dormir, las sillas. Y ahora, bueno, hay que hablar muy bajito porque si no los animales, nanay. Ahora que, como es lógico, detectan presencia humana, dicen tu tía y se van por patas. Vamos a esperar a ver que aparezca el oso para hacer el triplete. Ya hemos visto los bisontes, ya hemos visto los lobos y nos falta el oso para hacer nuestro triplete. Por fin tenemos el oso. Es un oso de unos 2 años y no debe hacer mucho. La madre ya lo ha chutado de la familia y ya se tiene que empezar a buscar la vida por sí solo. Está todo el rato alerta. No está nada cómodo. Esto debe ser porque al ser un espacio abierto y al ser un oso joven que se está buscando la vida, pues bueno, pues está en una situación tensa constantemente. Y ahora tenemos a un segundo oso joven. Es muy similar al de antes. El otro tenía como una raya aquí y el otro la tiene como un poco más abajo. Momentazo porque hemos tenido a los 3 osos juntos. Si me permitís la suposición, pues parece que son 3 hermanos, pues que los acaban la madre los acaba de chutar y se están buscando la vida porque estaban los 3 juntos.
Y ahora queda este. Debe ser el hermano mayor, el más chulo. Pero bueno, espectacular. La primera vez que veo osos en directo. Como cuando ves un animal por primera vez. Te quedas parado. Y en mi caso, pues... hostia, me invade la curiosidad. Lo ves interactuar y... es simplemente brutal. Los osos independizados han vuelto. Y muy probablemente parece ser que van a venir osos más adultos. Probablemente hembras. Porque están en época de celo. Y las hembras son muy impredecibles. Y cuando están en época de celo se mueven por todos lados. Por lo tanto es muy probable que acaben apareciendo hembras. Antes de nada, deciros que nos encontramos en el Parque Nacional Kruger. Acabo de cargar el objetivo de corto alcance. Pues nada, pues ya que has llegado hasta aquí, suscríbete y de paso dale al like, deja un comentario y comparte. Por cierto, te dejo un enlace en la descripción por si quieres comprar alguna de las fotos que aparecen en el vídeo. Y además, si quieres ir de safari y tienes dudas, pregúntame y te aconsejaré gratis, clicando en el enlace en la descripción que pone Consultoría Safari.